Mis amigos, muy buenos días. Muchos de ustedes me han contactado sobre el aeropuerto de Heathrow. El aeropuerto de Heathrow es uno de los principales aeropuertos del mundo en cuanto a tráfico. Está clasificado en cuarto lugar. Primero en el Reino Unido, primero en Europa, cuarto en el mundo. Así que es un aeropuerto, digamos, importante. Hoy está detenido, completamente cerrado. Cuando revisan Flight Radar 24 y otras aplicaciones, es sumamente sorprendente. No hay ni un solo avión moviéndose, ni en el aeropuerto, ni en los alrededores. Está totalmente a oscuras. Esto está pasando hoy y va a pasar durante este fin de semana y probablemente también durante la próxima semana. Unas perturbaciones enormes que van a afectar solo hoy a 1,350 vuelos. Si esto continúa mañana, será también ese mismo número de vuelos. Y si lo van a abrir con capacidad reducida, es un aeropuerto, ya saben, donde todos están en las pistas, ven los aviones despegar uno tras otro todo el día y llegar uno tras otro también durante todo el día. Entonces, aunque reduzcan el tráfico, de todas formas va a afectar a millones de personas en todo el mundo. ¿Qué pasó? Entonces, solo me gustaría decirles algo. La gente está un poco sorprendida por lo que está pasando en el Reino Unido, pero lo que vemos con Heathrow es un símbolo. Es un síntoma de todo un país que se está hundiendo en la obsolescencia. No es solo el aeropuerto de Heathrow, es todo el país el que se está derrumbando. Hay dinero para todo. De hecho, lo que hacemos es que, miren, siempre logramos elegir a globalistas en el poder y los globalistas británicos no son como los globalistas franceses o los globalistas de la Unión Europea. Son personas que están completamente enfocadas en problemas que ocurren en el extranjero. Eso significa que vas a elegir a alguien y luego va a pasar su vida hablándote de los problemas en Ucrania, va a pasar su vida hablándote del clima, va a pasar su vida hablándote de lo que pasa en tal o cual país. El Reino Unido no le interesa. Cuando se trata del Reino Unido te va a hablar de realismo económico, te va a decir, no vamos a imprimir, no podemos imprimir dinero, ¿verdad? Y luego no hay dinero para el país. Entonces, al principio, esas cruzadas y esos arrebatos ideológicos aún no se veían. Había sufrimiento en el Reino Unido, pero si quieres, no se notaba. Hoy en día, esto empieza a tomar una magnitud que, bueno, es como tenerlo justo enfrente, no lo vamos a pasar por alto. Entonces, lo que se dice hoy en los medios británicos es que la explosión se debe a una estación eléctrica al oeste de Londres. Esta estación eléctrica explotó un transformador. De hecho, hay dos, uno al lado del otro. Hay uno que contiene un gran 25,000 litros de aceite. Está enfriado por aceite. Es un modelo antiguo. Es un modelo bastante anticuado, viejo, que funcionaba, fíjate, al 106% de su capacidad. Eso significa que si tomamos el modelo, ya de por sí es antiguo. Entonces, hay que saber algo sobre todo lo que es eléctrico e incluso de hecho los motores de autos y otros. Mientras más antiguo es, menos va a funcionar por debajo de su capacidad nominal. Sí, por ejemplo, tienes, no sé, un transformador en casa y dice que es capaz de hacer 1,000 watts. Eso es 1,000 watts cuando salió de la fábrica. Y eso, si acaso, si lo usas durante 20 años, no es seguro que después de 20 años siga soportando 1,000 watts. Probablemente va a soportar 800 o 750. El problema con esos transformadores es que son muy antiguos. Son de una generación antigua para empezar. Y en segundo lugar, están funcionando más allá de sus capacidades. Entonces, lo que pasó fue que en un momento, ¡bam!, se incendió. Y luego el transformador de al lado también se vio afectado. Así que, resultado final, 60,000 hogares sin electricidad y el aeropuerto de Heathrow quedó sumido en la oscuridad. Lo cual va, si quieren, un poco en la misma línea de lo que estamos viendo hoy en día. Porque cuando un país no invierte, no moderniza sus infraestructuras, simplemente porque no tiene el dinero. No es que no haya dinero. Si quieren, sí hay dinero. No es que no haya dinero en el país, pero no hay dinero para los problemas locales. Siempre hay dinero. Si hiciera falta, por ejemplo, les doy solo un ejemplo. Si fuera necesario restaurar una central eléctrica cerca de Kiev que haya sido bombardeada, que hubiera sido bombardeada, tendríamos el dinero para restaurarla con la última tecnología. Si no lo tenemos, lo pedimos prestado. No pasa nada, pero lo encontraremos. Y lo encontraremos rápido. Lo encontraremos en cuestión de una semana, de un día, si es necesario. Si hay que proteger las fronteras ucranianas, vamos a proteger las fronteras ucranianas, pero no vamos a proteger las fronteras británicas. ¿Ven? Es eso. Es cuando tienes globalistas al mando, ellos siempre están mirando a otro lado. Tus problemas no son los suyos, no les importan. Otra cosa. Y ahora ya se dijo, es demasiado pronto.
Todavía no hay una investigación, no lo sabemos todo aún, por supuesto. Entonces, les doy esto, se los doy tal vez con reservas. Si quieren, parece que en 2012 eliminaron los generadores diésel. Eso significa que vamos a decir, ok, una planta eléctrica puede fallar, ¿eh? Puede pasar. Eso es. Pero ¿por qué no hay respaldo? ¿Por qué no hay un sistema que haya tomado el relevo? Por ejemplo, un sistema de generador diésel que al menos hubiera permitido la apertura, aunque sea parcial, del aeropuerto. Tal vez no habrían permitido alimentar todo, pero al menos que hubiera cierto funcionamiento, que no pasemos de ser el cuarto aeropuerto del mundo en términos de tráfico a quedar en cero absoluto. De hecho, parece que esos generadores diésel, por razones climáticas, fueron eliminados en 2012. Eso significa que si ves en 2012 Hydro obtuvo una de las certificaciones ecológicas, todo eso. Y luego parece que lo que pasó fue que eliminaron los generadores diésel. Entonces la resiliencia no está presente. Luego fue reemplazado por biomasa. Por supuesto, les digo esto entre comillas, ¿verdad? Veremos en los próximos días si esto se va a confirmar. Pero en todo caso, personalmente no me sorprendería porque sé que este país... Anoche estaba viendo un documento del Parlamento británico, una investigación que data de 2023, de hecho, y que muestra que prácticamente el 20%, una de cada 5 casas, uno de cada 5 hogares en el Reino Unido, pues está al borde de la insalubridad. Eso significa humedad, frío, no es, hay humedad, frío y moho, porque al final estamos en una isla lluviosa, estamos en una isla, no tenemos mucho sol, todo eso. Bueno, todo el mundo conoce el Reino Unido, quiero decir. Y bueno, en vez de invertir en esto y aquello y eso, son las cifras oficiales, 20%, y si hablamos con asociaciones que luchan contra la precariedad y todo eso, las cifras que escuchamos son más bien de una vivienda de cada 3. No me sorprendería, esa cifra no me sorprendería. He entrado a casas de personas en el Reino Unido, a veces hay manchas negras en las paredes, hay gente que vive adentro con chamarras gruesas, con abrigos acolchados, con gorros, a veces dentro de la casa. Es cierto que es bastante impactante porque una vez más es un país frío, ¿verdad? Pero que se identifica, ojo, esto es muy serio, es un país frío, pero que se identifica como un país cálido. Es un país muy frío, que se identifica con un país que es tan cálido que está a punto de morir por las altas temperaturas. Esa es la idea. De modo que existe lo que se llama el proyecto Cero Neto. Es un proyecto que genera consenso entre la izquierda y la derecha. No puedes, es un proyecto que no ha sido votado, no hubo un referéndum sobre eso. Es un proyecto escrito que es legalmente vinculante en el Reino Unido, nos lo impusimos. De hecho, exige avanzar hacia la neutralidad de carbono para el año 2050. No sabemos cómo lo vamos a hacer, pero en todo caso, los daños ya empiezan a notarse en nuestra sociedad porque eso exige llevar las industrias al extranjero, exige empujar a muchos negocios al cierre, a la quiebra, aquellos que no pueden trasladar sus operaciones a China o a la India. Eso exige empujar los flujos financieros, los flujos industriales, los flujos de creación de empresas, de empleos, todo eso al extranjero. Eso existe ahí, no hay opción. Entonces es realmente una elección de civilización porque no hay vuelta atrás. Una vez que volvamos a ser, porque el Reino Unido, si ves en la Edad Media que era, hace algunos siglos, si ves la revolución industrial, si te vas un poco antes, éramos una isla lluviosa. Bueno, eso no ha cambiado mucho, pero con gente que vivía en la miseria. Había regiones donde la esperanza de vida era de 17 años. Entonces, una vez que volvamos a ser lo que éramos, es decir, que nos volvamos pobres, no veo cómo podríamos regresar atrás. Pero eso, si quieres, es vinculante. Eso es legalmente vinculante y hay consenso entre los partidos de izquierda y de derecha. No es algo por lo que puedas votar. Hay un consenso. Quizá te muestro algo. Hace 2 o 3 días hubo una parlamentaria que tuvo un poco de valor y dijo que el cero neto no será posible para 2050, que nos hará pobres. Ella dijo eso, que nos hará pobres. Y si ves lo que dice el periódico, dice que ella rompió el consenso entre partidos. Eso significa que rompió el consenso al decir eso, porque hay un consenso absoluto. Literalmente es una religión de Estado. Es una religión de Estado aquí. Simplemente así es, no puedes hablar de eso, ya seas de izquierda o de derecha. No, es cero neto, cero neto. Y nos están hundiendo. Entonces, no invertimos, dejamos que las cosas se vuelvan obsoletas, detenemos fuentes de energía que son resilientes, que son sólidas, que alimentan a civilizaciones y países enteros en todo el mundo.
las detenemos por caprichos, caprichos costosos. Pero cuando decimos costosas, pues significa pérdida de dinero. Pero ojo, no todos pierden dinero. El dinero, si se fijan, detrás de mí está el libro, mi libro de escrología que les recomiendo. La escrología, cuando la observas, es literalmente un saqueo del dinero de los contribuyentes, es un saqueo del tesoro público por personas que están especializadas. Son mafias político-financieras ideológicas que se especializan en captar el dinero de los contribuyentes. Entonces, cuando ves que se han perdido miles de millones, no es dinero que se haya quemado, no fuimos a un terreno baldío y le prendimos fuego. No, porque eso calentaría el clima, no es eso, ¿eh? Es dinero que cambió de manos. Y generalmente sale de la masa que es cada vez más pobre, que cada vez le cuesta más llegar a fin de mes, que está yendo hacia un descenso social permanente. Hablamos de energía permanente. Hablamos, ¿cómo se dice en francés? Es permanente. Sostenible, como dicen eso en francés. Pero lo único permanente, si quieren, en toda la historia es el descenso social. Ahora, la otra religión del país también es, como todos saben, y si pasan 2 días aquí, lo saben, es la rusofobia. Así que ahora están acusando a Rusia. Estamos acusando a Rusia de haber hecho explotar, bueno, no sé de qué la están acusando. Eso significa que es Rusia la que nos ha impedido, por ejemplo, fabricar, asegurar la resiliencia. Si tenemos un aeropuerto que es uno de los primeros del mundo, es porque es un sistema crítico. Es que la llegada y salida de los aviones es una actividad crítica. Y si es una actividad crítica, entonces necesariamente debemos tener 1, 2, 3 respaldos. ¿No es así? No vamos a tener un sistema crítico conectado a una sola central en la que hay transformadores que son de la época de Matusalén, ¿verdad? Entonces uno se imagina si estuviéramos en un país normal, pero no estamos, una vez más, en un país normal. Solo les doy un ejemplo para mostrarles el colapso del país. Tenemos a un migrante, un solicitante de asilo, que fue ante un tribunal para impugnar su expulsión simplemente porque no tenía expediente. Su caso no calificaba para el asilo. El juez, él es iraquí, el juez le concedió el derecho de asilo y de quedarse porque el juez se confundió cuando leyó las directrices, cuando leyó un poco sobre lo que se hace en tal o cual caso. Entonces tienen un documento por nacionalidad, por país. Como el juez confundía Irán e Irak, no hace la diferencia entre Irán e Irak, ¿verdad? Eso te da una idea un poco del colapso de la cultura, del nivel de educación, de las artes, de los oficios e incluso de la conciencia colectiva, quiero decir. Entonces, el juez confundió Irán con Irak y entonces siguió las instrucciones como si el tipo fuera iraní y le dio asilo sobre esa base. Solo para decirles que, de verdad, estamos ante un colapso. Así que en ese momento no se sorprendan, ¿verdad? De que, por ejemplo, un aeropuerto del tamaño de Heathrow se quede sin respaldo. Entonces, ¿es Rusia la que nos impidió tener respaldos sólidos? ¿Es Rusia la que nos asustó al decirnos, ustedes son un país como Arabia Saudita, ¿verdad? Entonces, es cierto que allá en Londres tienen temperaturas medias de verano de 19 grados en Londres, ni siquiera llegan a los 20 grados. Tenemos ciudades en el norte del país donde la temperatura en los meses de julio y agosto es de alrededor de 14 grados en promedio, julio y agosto. Y bueno, nos identificamos con un país donde la temperatura es de 55 grados y estamos a punto de morirnos de calor. Y que se vuelve una cuestión existencial que genera consenso entre la izquierda y la derecha. Es tan importante que ni siquiera vamos a consultar al pueblo ni nada por el estilo, sino que la vamos a ejecutar, como diría Macron, cueste lo que cueste. Hoy en día, lo que cuesta es una civilización que se está yendo al garete. Hoy en día, Heathrow está siendo completamente desacreditado. Ya últimamente estábamos agregando impuestos climáticos a los boletos de avión. También se introdujo una autorización de viaje para las personas que vienen sin visa, como por ejemplo la gente de la Unión Europea. Tienen que registrarse en un sistema y pagar. Y de hecho, lo que estamos haciendo es que a fuerza de agregar impuestos, leyes, procedimientos, pero al mismo tiempo ser incapaces de asegurar un funcionamiento normal. Hoy en día hay mucha gente que quedará traumatizada por la historia de Heathrow, que ya no vendrá, que evitará activamente el Reino Unido cuando se trate de viajar. Hubiera sido un aeropuerto pequeño, habríamos perdido 25 vuelos por día, habría sido poca gente la que habría sido afectada. Pero ahora hay tanta gente que está siendo afectada, ellos, sus familias, sus hijos y todo eso, que francamente yo veo que en 10 años Heathrow va a caer al 20º lugar en el mundo. Caer al 20º lugar. Y si fuera intencional, atención. Cuando están en un sistema así, especialmente en el Reino Unido, pero en Francia es igual,
siempre háganse la pregunta cuando vean una crisis, siempre la misma pregunta, háganla sistemáticamente. No es solo cuando Heathrow está a oscuras, no, háganse la pregunta sistemáticamente. En cuanto vean una crisis, háganse la pregunta, ¿esta crisis no será artificial? ¿No será provocada a propósito? Y en el caso de que fuera provocada, ¿a quién beneficiaría? ¿A quién le convendría el crimen? Y verán que si se hacen la pregunta de esta manera, verán que, porque realmente lo que queremos en el fondo es estar en guerra contra la aviación en el Reino Unido. En el fondo, para 2050 no queremos aviones, no queremos nada de eso. Solo queremos estar ahí implorando a Gaia que nos proteja del calor, todo mientras tiritamos de frío. Así que en el ideal, en el futuro que reservamos, no hay lugar para Hitler. Así que bueno, eso es todo. Podemos pensar lo que queramos a partir de ahí. Eso es todo. Gracias amigos por haber escuchado este video hasta aquí. Es cuando lo vives que te das cuenta, de verdad. Ahora están viendo un poco lo que pasa en su país. Es solo cuando son noticias grandes de esa magnitud. Pero cuando vives aquí te das cuenta del estado de colapso, del estado de deterioro de las carreteras, de los hospitales, de las infraestructuras, la falta de inversión. Hay lugares donde no se ha invertido. Incluso los hospitales te dicen, vas al sitio oficial y te dicen, sí, estamos invirtiendo en hospitales, estamos construyendo nuevos hospitales. Pero si sigues la definición, porque hay que tener cuidado, hemos construido nuevos hospitales, ¿qué significa eso? Su definición A. Se considera que se ha construido un nuevo hospital si se ha construido un hospital nuevo ex nihilo, ¿verdad? Desde cero, eso sí es un hospital nuevo. Si se ha renovado un hospital existente, por ejemplo, si llueve, ¿verdad? Llueve dentro de las instalaciones a través de los techos, ¿y qué hacemos? Vamos a repararlos. Se considera que se ha construido un hospital nuevo. Si se añadió una extensión a un hospital existente, por ejemplo, si la sala del personal es un poco pequeña y se agrega una extensión, se considera que se ha construido un hospital nuevo. Entonces, como pueden ver, así es como se hace trampa con las cifras, las estadísticas. Tengan cuidado. Entonces yo digo, recuerdo en la época de la crisis sanitaria, no sé, que un ministro decía, podemos discutir todo menos las cifras. No, cuidado, las cifras, sí se pueden discutir las cifras porque las cifras deben saber cómo se obtuvieron. ¿Cuáles son las definiciones? Y las definiciones que ustedes asocian intuitivamente a las cifras no son necesariamente las definiciones que oficialmente, esencialmente se adoptan. Bueno, amigos, los dejo aquí, estoy bastante sorprendido, pero ¿qué quieren? Es lo normal en este país. Abrí los, ¿cómo se llama? Las consultorías, ¿de acuerdo? Hoy hablábamos al principio del video, pero bueno, no soy un mercadólogo nato. Los abriré mientras tenga tiempo. Pueden encontrar el calendario en la descripción del video, en el comentario fijado. Pueden tener una reunión, podemos hablar de lo que quieran. Problemas de inmigración, nomadismo, problemas en el trabajo, todo eso. Ustedes vienen y lo platicamos. Gracias amigos por haber visto este video hasta aquí y nos vemos en el próximo. Si hay electricidad o intranet para entonces, hasta muy pronto.